يا بقية الله يا بقية الله السلام يا بقية الله السلام يا بقية الله السلام عليك. This life without you has no meaning for me. This life becomes alive when you are here for me. Oh son of Ali, Salam my Mawla, Salam from the children of your mother Zahra. Salam my Mawla, we wait for you under the flag of our leader. Salam my Mawla. قلبي بدرب الانتظار يروى بالأماني يا نبع الحنان تدري من زماني ما قد حل بي حيران الليل والنهار ما لي من مجيبه قل لي يا حبيبي تأتي عن قريبي يا فرج النبي متى لقياك متى يا ابن هل أتى عجل الله ظهورك يا ابن حيدر الفتى متى لقياك متى يا ابن هل أتى عجل الله ظهورك يا ابن حيدر الفتى. Salam my Mawla, Salam from the children of your mother Zahra. Salam my Mawla, we wait for you under the flag of our leader. Salam my Mawla, we wait for you, O Iran. Come back to us again. We are all your lovers. On your path will remain. Like lovers of our Mawla Hussain. Even though we may be young in our age, we'll always remain. Do not see me as too young. For you I will rise up and remain faithful. Do not see me as too young. I make a promise that you will not see fall. Do not see me as too young. From the 313 you'll see our Sabbath. Salam my Mawla, Salam from the children of your mothers. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el Clementísimo, el Misericordiosísimo. Estamos en un nuevo programa de Mezquita de Tauhid Televisión y estamos hoy con un invitado de honor que es el analista geopolítico Marcelo Ramírez de Asia TV, la productora, y de Humo y Espejos, el programa que están haciendo actualmente y que tantas veces, Marcelo, bienvenido aquí a este estudio. Creo que ya estuviste antes aquí. Ya he estado acá y bueno, muchas gracias por la oportunidad de venir una vez más acá. Y bueno, ustedes a mí me han invitado muchas veces a Asia TV, a Humo y Espejos, así que bueno, nobleza obliga ahora que tenemos un poco de este espacio que estamos reabriendo, nos parece importante que tu presencia y aprovechar tus análisis, tus estudios, tus conocimientos. Y bueno, como analista geopolítico vamos a empezar, vamos a ir al grano y digamos, directamente te preguntamos cómo ves la situación del mundo hoy. Se habla de una tercera guerra mundial que todavía está en una fase, si se quiere, acotada o semiacotada, aunque todos intervienen medio sin abrir demasiado la cuestión y que se expanda como un fuego, pero el peligro está latente
y bueno, nos gustaría que nos hables un poco de eso y cómo ves hacia dónde está yendo la cosa, cómo va. Bueno, yo creo que en realidad la guerra mundial ya hace un tiempo que se está dando. Lo que todavía vemos en forma tal vez acotada es precisamente el choque cinético, donde las acciones militares se circunscriben a algunas áreas determinadas en Medio Oriente, bueno, el caso de Ucrania, y empezamos a ver cada vez mayor tensión en el Lejano Oriente, en el Mar de China. Esos serían tal vez los 3 puntos más calientes hoy. Sin embargo, esos puntos también son acompañados por otros menores. Sí, lo que creo que estamos viendo es una tensión que nunca vimos antes, porque básicamente los planes por lo menos de un sector de los Estados Unidos, yo no digo tampoco todo Estados Unidos, pero el sector que gobierna Estados Unidos claramente ha definido la necesidad de pisar el ascenso de países que van a ser rivales. Rusia y China son los más visibles. Yo creo que esto se completa con una trilogía con Irán, que podríamos decir son los 3 puntales que se van viendo cada vez más enfrentados, cada uno con un estilo en particular. No es lo mismo la forma de actuar de Irán que la de Rusia con la de China, pero de alguna manera los une el espanto ante este modelo globalista. Yo para tratar de graficar un poco la situación de riesgo que se está viviendo en el mundo, hay un estudio de una universidad de Rutgers en Estados Unidos que analizaron cuáles son los posibles escenarios nucleares. En el caso de un enfrentamiento, desde armas tácticas hasta con armas estratégicas limitadas y después de uso totalmente abierto. En el último de los escenarios, que sería yo creo que el más probable si se desata una confrontación nuclear, podríamos ver que ellos calculan 5.000 millones de muertos por el invierno, o sea, 700 millones a 1.000 millones en el momento del enfrentamiento y 5.000 millones de muertos más por lo que sería el invierno nuclear. Luego de 2 años comenzaría el mundo de a poco a recobrarse. Ante un escenario tan pavoroso habría que tener en cuenta que el cono sur, Argentina, Uruguay, sur de Brasil, Chile, Australia, Nueva Zelanda y algunas islas serían prácticamente indemnes a esto, por una serie de cuestiones que tienen que ver con que los bombardeos se harían todos en el hemisferio norte y eso haría que la destrucción básicamente se dé en esa zona y por cómo son el comportamiento de las masas de aire, es difícil que esto llegue al hemisferio sur, sobre todo a algo tan lejano como la Argentina. Entonces básicamente la Argentina sería un país que no se vería afectado grandemente en el peor de los escenarios y podría sobrevivir y alimentar a su población. Pero estaríamos con un cuadro de 6.000 millones de muertos, lo que dejaría un remanente de unos 1.500 millones de personas. Si uno ve los planes maltusionistas que tienen algunos sectores, empieza a ver que esto es lo que realmente quieren. Quieren una reducción brutal, han probado de distintas formas, y bueno, la guerra es la mejor forma de hacerlo. Claro. Perdón, entre paréntesis, ¿hay construcciones antiatómicas, digamos así como refugios atómicos en Nueva Zelanda, en Australia, como estaban construyendo personajes? Hay muchos multimillonarios que se han preparado sus refugios ahí. Imagino que en la Argentina también debe haber, porque no sé si sean subterráneos, pero sí hay pistas y está todo preparado para llegar. Eso también lo sabemos, Lewis y demás. Hace rato que sabemos eso. O sea, bueno, Malvinas, obviamente. Claro, por eso también es tan grave la indefensión de la Argentina. Pero no me quiero ir de tema, porque bueno, a algún lado va a ir esa gente. Y el problema es que para el modelo del globalismo, el fin último es reducir la población porque no la necesitan, porque tiene una tecnología que les permite avanzar. De todas maneras, eso sería como un cuadro ya, bueno, un cataclismo. De una guerra abierta. Sí, una guerra abierta y usando niveles de explosivos atómicos de alta escala, pero se habla que en caso de caer en el uso de bombas nucleares o atómicas serían todas muy
es horrible, digamos, decirlo, pero serían acotadas también, como que irían regulando, no sé hasta dónde se puede y dónde ese se puede es el contener. cálculo que hace la universidad en función de lo que sería lo que efectivamente se destruiría, y básicamente la universidad está especializada en cuestiones ecológicas, de medio ambiente. Entonces lo analizan desde ese punto, el impacto y cuánto tardaría el mundo. Pero contrario a lo que mucha gente cree que sería inhabitable por miles de años, no, el mundo en un par de años va a empezar a recobrarse gradualmente. Entonces sí cabe esa posibilidad de que si hay una guerra nuclear, no desaparezca la humanidad, sino simplemente desaparezca 4/5 partes de la humanidad, pero quede lo suficiente para que los que ocasionaron esto reorganicen el mundo a su medida. Eso es, creo que los países que están enfrentados a este modelo intentan desarticular. Pero el problema de esto también es que es un modelo que se infiltra en las sociedades. O sea, no es que un país está de un lado o del otro. La mayoría de los países tienen de los dos componentes. En Rusia mismo hay corrientes liberales que coinciden y son admiradoras del modelo anglosajón. Bueno, en Irán también, en todas partes. En todos lados están. Ese es el problema que hay. Pero ¿qué pasa? Ahí el poder lo mantienen las otras corrientes que son las que las enfrentan. En Estados Unidos es lo contrario. Y eso implica que el riesgo es muy alto. Los misiles que cayeron el otro día en Polonia, por algunas horas el mundo estuvo al borde del comienzo de una guerra nuclear que muchos consideran que fue mucho más grave que la crisis de los misiles. Porque simplemente cayeron 2 misiles y salió rápidamente un diario británico a decir esto lo ocasionaron los rusos, y después... ¿Pero por qué nuclear? ¿Hubiera existido el riesgo de que Polonia entre en la guerra? Es que lo que pasa es que si Polonia responde la OTAN. Si la OTAN Claro. choca con Rusia, la escala nuclear va a ser casi inmediata. Es muy difícil que se dé un enfrentamiento que no sea proxy como está pasando en Ucrania. En Ucrania está enfrentada la OTAN con Rusia, pero es acotada. Inclusive hay tropas de la OTAN peleando, pero esas tropas están peleando disfrazadas de voluntarios, mercenarios y demás. El problema pasa si la confrontación es directa. Entonces, si al ataque si esto se lee como un ataque de Rusia a Polonia y la OTAN decide responder el ataque, las respuestas son con salvas de misiles nucleares, no van a... hay dos estrategias militares, una es un ataque masivo y la otra, que es la que usan los rusos, que viene de la época soviética, es la de la escalada para desescalar, es decir, yo hago un ataque con un misil nuclear, me responde con un misil nuclear, ataco con 5, me responde con 5, ataco con 10, me responde con 10, nos sentamos a negociar. Pero esto tampoco es seguro que esto prospere así, porque yo puedo atacar con 1 y me responden con 100, o con 200, o con 1000, y ahí se acabó toda la discusión. Entonces, este escenario existe, que la gente, porque la prensa es la que suele contar estas cosas, cree que esto no es así. Pero no solo esto es así, yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista hace unos años atrás a Sergei Ryakov, que es uno de los negociadores de estos temas rusos, es un vicecanciller, y le pregunté precisamente por el Global Prop Strike. Y este era un tema que se conocía hace una década atrás. Era una iniciativa que había dado Estados Unidos donde iban a atacar de una forma brutal para tratar de destruir toda la infraestructura misilística rusa, y para eso necesitaban tener un cordón, podríamos decir, sanitario, con sistemas antimisiles que pudieran derribar los misiles que puedan escapar a esa destrucción, esa oleada inicial. Bueno, y él obviamente me confirmó que trabajaban en eso, pero que ellos tenían sus medios de desarrollado. Bueno, ahora la situación de alguna manera se invirtió, porque quien tiene los misiles para hacer eso es Rusia con los misiles hipersónicos. Y que curiosamente, para ver el cariz también global que toma el asunto, China anuncia que tiene misiles hipersónicos, Corea del Norte anuncia misiles hipersónicos, e Irán anuncia misiles hipersónicos, o casualmente son todos países que están alineados bajo un mismo paraguas. Entonces vemos que hay señales de advertencia de que eso está para usarse en caso de que la OTAN siga con su política agresiva. Entonces la situación está extremadamente volátil, porque hemos visto las voladuras de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, algo que prácticamente no tenía antecedentes y que no se haría en términos, podríamos decir, civilizados.
A eso ahora le sumamos esta situación en Polonia, que creo que no se terminó de ver la magnitud, pero estuvieron muy cerca de una respuesta que hubiese ocasionado una respuesta a su vez rusa, y esto podía haber escalado. Y la pregunta sería, ¿quién hizo esto? ¿Por qué? Bueno, no es muy difícil. Zelensky está llamando a hacer un ataque nuclear preventivo contra Rusia. Los misiles después resultaron que eran unos Tochka-U ucranianos, no, perdón, eran unos misiles S-300 ucranianos que habían perdido el rumbo al fallar en derribar a los misiles. Pero no sabemos si fallaron o en realidad esto fue hecho a propósito para tener la excusa para comenzar. Muchas guerras han comenzado con ataques de falsa bandera. Yo quería decirte algo, que Sí. en principio, desgraciadamente Estados Unidos y su brazo de la OTAN son grandes provocadores en esta guerra a partir de que han dejado de lado el tratado que habían hecho, por el cual la OTAN no iba a avanzar. Los países del este, los países de la ex Unión Soviética lo rompieron y provocaron durante 8 años, digamos, primero con la revolución blanda, esa que hicieron de colores, después avanzando sobre toda la zona rusa, digamos, o pueblo ruso de Ucrania del sur. Y el hecho de que Estados Unidos recurra a acciones de falsa bandera no es algo nuevo No. para la gente que está un poco en tema, mucho menos para los especialistas. ¿Cuál vos crees que sería la disuasión que se le puede hacer a un poder como el norteamericano, que está dispuesto a cualquier cosa, o el inglés? Porque yo en el caso de yo esto lo he hablado alguna vez, lo he dicho, en el caso de la República Islámica, si vamos a analizar, esto quizás yo me equivoque porque no soy especialista, pero el grado de amenaza que sufría Rusia, la Federación Rusa, de parte de la OTAN en Ucrania, ahora disfrazado, digamos, quizás me equivoque yo, pero no es mucho mayor que el que sufre Irán en el Medio Oriente con Israel y todas sus ojivas nucleares y demás. Pero en el caso de Irán ha funcionado la disuasión, incluso de Hezbollah en el Líbano, diciéndole a Israel que si atacan no lo pueden impedir, pero desaparece. Es decir, desaparece Tel Aviv, desaparece Haifa, desaparece un montón de lugares. Y eso evidentemente ha funcionado como disuasión, porque sigue la guerra de baja intensidad, guerra blanda, guerra híbrida, guerra convencional, pero pareciera que la disuasión ahí surge efecto. Pero en el caso de Rusia, claro, los rusos no estaban en condiciones de decirle, si la OTAN nos ataca, desaparece Tel Aviv, porque eso no es el discurso de Rusia. Pero evidentemente la disuasión rusa no ha funcionado del todo. Tuvo que intervenir en Ucrania, cosa que fue aprovechada por Estados Unidos, sobre todo para quitarle o romper la alianza alemana con Rusia. Entonces la pregunta es, ¿cómo ves ahí? ¿Cómo sería la disuasión? Porque eso parecería, los ataques de falsa bandera es una carta que la usan bastante a menudo. Yo creo que bueno, eso lo están provocando desde el primer momento. Tuvo la política rusa algunos parecidos. Putin, hay discursos en los cuales le ha dicho a Occidente que bueno, que básicamente ellos estaban dispuestos a todo y que las armas nucleares estaban para usarse y que no iba a haber ganadores en una guerra de ese estilo. Yo creo que un poco eso parecía una acción muy lógica, porque básicamente lo que fue la destrucción mutua asegurada que primó durante la Guerra Fría tenía que ver con eso. O sea, juguemos en lugares proxy, juguemos con guerras de baja intensidad, pero no enfrentamiento directo, porque esto escala y no gana nadie, o sea, desaparecemos los dos. El problema acá es que empieza a crecer esta idea del ataque global, del ataque masivo, inmediato, el Global Strike, como idea de romper esta paridad. O sea, yo puedo romper esto. Entonces, básicamente se enfocaron con esta idea, por eso vimos los escudos antimisiles que iban instalando en toda Europa Oriental. El problema acá es que esto vino de la mano con una enorme corrupción que hay en el sistema militar estadounidense, en lo que es la industria.
Entonces, las grandes armas de Estados Unidos se han revelado caras, ineficaces, con infinitos cantidad de problemas. Los alemanes mandaron sistemas Iris-T que se supone que son antiaéreos y todavía están por derribar algo serio, más allá de algún misil de vez en cuando. Los obuses alemanes los tuvieron que retirar porque se les descomponían, se desgastaban muy rápidamente. Los Estados Unidos no hacen un producto de buena calidad desde la década de los 80 más o menos. La columna vertebral que tiene Estados Unidos es la misma que tenía la Guerra del Golfo, modificada, modernizada, pero uno demuestra que cada una de las grandes iniciativas, los destructores Zumwalt, los buques del litoral costeros, los F-35, son todos productos de mala calidad y muy caros que se venden por presión diplomática, porque es Estados Unidos, hay que comprarlos, y además de eso, con precios exorbitantes. Bueno, el problema es que ahora están chocando con la realidad, pero hay este sector que yo hablaba, que es el que se identifica con el transhumanismo, que normalmente en los análisis geopolíticos no es considerado, porque se habla de Estados Unidos como un país, pero uno se olvida que dentro de Estados Unidos hay un grupo que está muy convencido que hay que terminar con la forma que hoy tenemos de vivir. Vamos a tener que vivir independizándonos de la naturaleza, de nuestro propio cuerpo. El hombre tiene que romper con todas las ataduras, transformarse en una inteligencia que va a estar en una especie de nube, y eso es el futuro de la humanidad para esta gente. Y esta es prácticamente en Silicon Valley las dos religiones más, podríamos decir, importantes es el ateísmo y el satanismo. Entonces no hay gente de ninguna religión tradicional con peso. Y hay un enorme problema, porque esta gente en realidad es la expresión del estado profundo, que básicamente quiere lo que decía el marido de la reina de Inglaterra cuando dijo: yo me gustaría reencarnarme en un virus para acabar con la humanidad. Bueno, ese pensamiento existe y lo dice. Lo que pasa es que nosotros no lo queremos escuchar, no lo tomamos en serio. Pero esa gente sí quiere la guerra. Entonces yo creo que el problema con Rusia es que los generales norteamericanos, con todo de frente, están diciendo: estamos yendo muy lejos, esto es muy peligroso y además no vamos a poder ganar. Entonces no vayamos por ese camino. Pero el problema es que quienes están tomando las decisiones reales sí quieren ese enfrentamiento y sí quieren la destrucción, porque creen. Hay un artículo de Joseph Nye que dice que Estados Unidos tiene hasta el 2025 para cambiar esta situación. Después ya no la puede cambiar más. Ya el desarrollo combinado de Rusia, de China y de Irán y de otros países que se van sumando es demasiado para contenerlos. O sea, y uno lo podemos ver claramente, la India. Tiene un costo fuerte para Estados Unidos que no lo puede soportar. No puede mantener la carrera armamentística, no puede, su economía pende de un hilo y el dólar en cualquier momento va a colapsar. Entonces, sin el dólar no hay cómo financiar todo esto, y todo eso se está dando. Y esto empieza a pasar cuando países como la India, que decía no, se va a sumar al AUKUS, va a entrar en el juego británico por el problema con China, empieza a acordar básicamente con China, y India multiplicó por 10 las compras de petróleo durante este periodo después del 24 de febrero. O sea, el gran comprador de Rusia ni siquiera fue China. China más o menos aumentó un poco, pero más o menos era lo que tenía. Fue la India. La India fue la que compró el excedente, lo refina y lo revende a Europa y a otros lugares. Entonces, India se volcó hacia eso. Y si uno presta atención a lo que pasa con Turquía y lo que pasa con Arabia Saudí, también empieza a llamar la atención. ¿Cómo era impensable hace 10, 15, 20 años atrás que Arabia Saudí de alguna manera le diga que no a Estados Unidos y le dijo que no aumentar las cuotas en la OPEP? Lo que pasa es que es un tema de supervivencia para los saudíes. Digamos. Por eso, Bueno. ¿Quién le va a garantizar la seguridad ahora? Estados Unidos ya no se la garantiza, no son tontos, saben, entonces hay que empezar a acordar con los que quieren, y ahí van a sentarse a hablar con Irán y se van a hablar con todos porque tienen que sobrevivir. Y con Turquía está pasando algo por el estilo, es un puntal de la OTAN. Turquía está haciendo, ¿cómo se dice esto? Como surf, digamos, está manejando la situación en ahora propia. Rusia le ofreció ser un hub de alimentos y de energía para Europa y Turquía aceptó. ¿Y cómo siendo parte de la OTAN acepta eso?
porque se está resquebrajando. Lo que pasa es que la prensa nos muestra otra imagen de, bueno, todo poder. Sí, acá pero está la burbuja otanista, digamos. Claro, pero la realidad es leer lo que hacen estos países. Indonesia es otro país que claramente se viene volcando en este grupo, y Indonesia está en 270 millones de habitantes, una cosa así. O sea, hay muchos países poderosos, pero de una segunda línea que empiezan a sumarse. Obviamente Estados Unidos, yo el otro día lo comparaba esto con una jauría que ataca a, no sé, a un león, pongámosle. Estados Unidos era el león, maravilloso, pero ahora es un león que está enfermo, que está débil, que está agonizando y que tiene un montón de países menores que lo atacan por un lado, lo atacan por otro. Es insuficiente para tener todos los frentes a la vez. Estados Unidos se va a desmoronar, de hecho se está desmoronando, porque en realidad lo que se está desmoronando es el modelo atlantista. O sea, esto no hay forma de evitarlo. Lo único que tiene que hacer, y que eso es el gran desafío que hoy tiene Putin, es cómo lograr el aterrizaje suave de Estados Unidos y que no se lleve puesto miles de millones de personas en la caída. Claro, que es de lo que veníamos hablando. Ahora, claro. Yo no pensaba hacerte esta pregunta, pero surge, digamos, porque en definitiva todo este análisis internacional, en última instancia, cobra fuerza cuando nos preguntamos sobre Argentina y, si querés, sobre la región. Es decir, cómo nos plantamos frente a esto que está sucediendo, porque en los años 50, en el siglo XX, la neutralidad argentina de Juan Domingo Perón, que en realidad esa neutralidad era un poco hacia afuera, pero digamos esa neutralidad tenía un significado muy fuerte, que básicamente era una postura contra Estados Unidos, digamos. Y Estados Unidos e Inglaterra no lo toleraron, digamos, y se vengaron de esa neutralidad y de ese despegue argentino, de ese gran desarrollo argentino que hubo en los gobiernos de Perón. ¿Cómo ves ahora? Porque algo hay, ¿no es cierto? Algún coqueteo, Argentina entrando en los BRICS, digamos, es como que dándole lugar a China, no sé hasta qué punto estratégicamente y sensiblemente le dan lugar, pero de alguna manera hay. ¿Cómo ves a nuestro país y a la región en frente de este conflicto? Yo creo que el primer punto a tener en cuenta es que Estados Unidos ha perdido básicamente África. Uno ve las protestas en Senegal, en Mali, con banderas rusas, o sea que está más que claro que Estados Unidos ha perdido la batalla ahí, la está empezando a perder en Medio Oriente. Francia se retiró de Mali. Todo eso viene de la mano. En el sudeste asiático es influencia china, en Europa Oriental Rusia empieza cada vez a pesar más por la fuerza de las armas, por como sea, o inclusive con su propio desarrollo, hoy creo que tecnológico. Pero Estados Unidos está retirada, la Unión Europea está quebrada y si no cambia de rumbo no tiene futuro. Básicamente sin energía no puede ser competitiva, por lo tanto sin energía y los alimentos se le van a ir por las nubes, la producción va a ser insuficiente. Están en un gran problema y encima todavía mezclado con las ideas de género, las ideas que te van erosionando la trama social. Eso es como tirarse un tiro al pie, ¿no? Digamos, toda sí, se te da un pie en y vas a estar pegando en el otro. Claro, pues la sociedad no son. ¿Cómo van a resistir? Uno se imagina la capacidad de resistencia de Irán, del pueblo iraní, y después va y mira a España, mira a Francia. O sea, en cuanto cae una bomba, acá no queda nadie. Ese es el problema. Entonces, ¿dónde va a resistir Estados Unidos? Y lo último que le va a resistir es su patio trasero, que somos nosotros. Ahora, ahí hay dos posibilidades. Una es golpe de Estado tradicional, golpe de Estado no con los militares, porque aparte hoy se está complicando en todos los países con los militares, pero bueno, con manejos palaciegos y demás, poniendo gobiernos títeres, pero eso es caro y es complicado de mantener. ¿Por qué? Porque no hay plata. Y entonces viene China con la billetera y ofrece inversiones, y entonces como uno le dice que no, y ahí es donde vemos lo que pasa con la Argentina, con las marchas y contramarchas. Aceptamos algo, después le decimos que no, después le decimos que sí, pero le ponemos trabas, agarramos los swap y después los yuanes los queremos llevar a dólares, pero después decimos no, mejor los usamos. O sea, porque acá no se entiende qué es lo que pasa geopolíticamente en el mundo, tratamos de acomodarnos a cada circunstancia, nuestra clase política no es la mejor precisamente. Entonces vamos viendo cómo se va perdiendo, y ellos lo saben, tarde o temprano la penetración de China, de Rusia y de otros países se va a dar naturalmente, porque Occidente no tiene que ofertar. O sea, si uno tiene que desarrollar vaca muerta, ¿cuánta plata pone Estados Unidos, todo Occidente en su conjunto?
Nada. Malasia, el otro día me comentaban, va a invertir 40.000 millones de dólares en 8 años, 5.000 millones de dólares por año en desarrollos en vaca muerta. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero Malasia, ¿cómo? ¿Y qué pasó con Francia? Pasó que es la realidad. Ellos son países especuladores, los países que invierten son otros. Los países que tienen plata son otros y eso no se puede resistir. ¿Cuál puede ser una de las soluciones? Bueno, Thierry Missan, que me acuerdo que estuvo acá alguna vez, andaba con una idea ya por el año 2017, 2018, que me parece que es para prestar la atención, que él decía lo que van a hacer es tratar de generar, como fueron las primaveras árabes y el modelo de destrucción de Libia, eliminar los estados, atomizarlo, bueno, ese puede ser el modelo que venga a América. Sí, él lo dijo, sí, Claro. hablaba de Siria. Claro, bueno, ese modelo que pues, Siria al final terminó entre Rusia y después el apoyo de Hezbollah, se terminó conteniendo lo que pasó y bueno, con todos los problemas y lo que quedó devastado. Claro, devastación, pero bueno. Claro, pero se mantuvo. Pero acá parecería que eso puede estar empezando a desembarcar, por eso es tan preocupante la situación de Brasil. Pero eso es volver a tirarse otro tiro en los pies, porque eso es ganar tiempo. para mañana. Eso gana tiempo. O sea, yo voy a perder. Estás destruyendo tus... Es un poco la política de tierra arrasada. ¿Qué hicieron con Europa? Europa la sacrificaron ¿para qué? Para tratar de mantener el dólar un poquito más. Pero a largo plazo es cierto, a largo plazo cada vez tenemos menos aliados. Pero ahora la última es, China nos va a copar América, es el principal socio comercial de todos los países prácticamente de Sudamérica y de Centroamérica. ¿Cuál sería lo que podemos hacer? Y bueno, desestabilicemos para que no vengan a invertir y después nosotros accedemos a lo que queremos. Y ese es el riesgo de lo que está pasando en Brasil, que Brasil se desestabilice, está muy, muy grave, muy seria la situación. Y es si Brasil se llega a desestabilizar, los coletazos en la región van a ser muy grandes. Entonces acá Estados Unidos puede estar jugando eso y tenemos un enorme problema. Nosotros tenemos una clase política que no entiende lo que pasa. En Brasil tampoco lo entiende. El avance del crimen organizado, las políticas de género, las políticas de usura brutal financiera. Sí, esas son históricas. Todo eso es destructivo, digamos, eso es parte de la tierra arrasada. Y la visión medioambiental, porque una cosa es que cuidemos el medio ambiente y otra cosa es que eliminemos las fuentes de energía. Sin fuentes de energía no hay desarrollo, no hay alimento, no hay nada. Y eso es lo que no te cuentan. Si nosotros o sea, yo creo que hay un consenso que ahora está quedando claro cuando Alemania empieza a producir carbón, electricidad con carbón, que no hay forma de sostener la vida si no es con energías fósiles. Inclusive hay que desmistificar el tema que producen el recalentamiento global, que es por acción humana. Esto creo que el panel internacional de cambio climático está compuesto por economistas, abogados, mucha gente, pero climatólogos solo los que dicen lo que quieren escuchar, porque hay muchos otros climatólogos que dicen que no es cierto. Hay algunos rusos que dicen que entramos en una minera glacial, otros te dicen que no hay datos suficientes para saber en realidad si nos estamos calentando el planeta o no, pero de todas formas, cuando el planeta estuvo más caliente, la vida prosperó porque eso era bueno para el desarrollo de las plantas y animales. Entonces, todo esto debería ser estudiado con mucha seriedad y no transformarse en un dogma religioso como ahora, que aparte terminó estallando por los años por la fuerza de la realidad. Digamos, ¿para qué ir tan lejos? Uno puede decir, bueno, si hay calentamiento global, en todo caso es por el hemisferio norte y el desarrollo que... Y eso es lo mínimo. No es que nos vengan a limitar a nosotros, que estamos autolimitados ya por colonización. Es que ahora dieron un paso importante. Ahora empezaron a limitar al hemisferio norte, cosa que antes nunca habían hecho. Cuando a Europa le dicen, bueno, van a tener que calentarse con leña, eso era, o sea, hace 20 años atrás estaba impensado, eso era para nosotros, los pueblos salvajes del sur, pero bueno, ahora se lo están diciendo a ellos y se los van a hacer, de hecho se lo están haciendo, o sea, en Europa les sacaron la energía y yo no sé cómo la van a pasar este invierno. De por sí, Estados Unidos, una cosa que se habla poco, lo que está haciendo es chupando todas las empresas tecnológicas, empresas como Volkswagen se están mudando. ¿Por qué? Porque no hay energía, es cara. Pero Estados Unidos la vende y es una energía mucho más destructiva para el medio ambiente que en todo caso la convencional. Y mucho más cara. Y mucho más cara. Y es insuficiente. O sea, de todas formas no hay forma. Pero aparte, o sea, yo entiendo que respetemos el medio ambiente. Primero tenemos que saber qué estamos respetando, si es cierto o no. Pero después, el respeto del medio ambiente tiene que venir de la mano con que la gente pueda comer. O
Nosotros hace un año atrás empezamos a hablar, cuando vimos los aumentos del precio del gas, que fue antes, varios meses antes del tema, por allá por octubre, noviembre del año pasado empezó a subir el precio del gas. La primera consecuencia fue el cierre de plantas fertilizantes. Hubo cierre de plantas fertilizantes en el Reino Unido, plantas estadounidenses que estaban afincadas en el Reino Unido. Entonces, el razonamiento era natural, o sea, va a haber problema con los alimentos. Si no hay fertilizantes, no hay energía para la cosecha, no hay energía para la siembra, para la conservación, vamos a tener problemas. Bueno, hoy ya estamos viendo el enorme problema alimentario y esta gente quiere, en el medio de esta crisis, seguir apretando porque lo que van a hacer es matar de inanición a... ya ha aumentado 300 millones de personas la cantidad de gente que no puede comer. Bueno, esto va a seguir multiplicándose porque eso es lo que están haciendo. Es la combinación para reducir la población. El problema es que te dicen esto es conspiranoico, pero en realidad no es conspiranoico, estos son los datos de la realidad. O sea, veámoslo, te lo están diciendo. Kissinger en los años 70 dijo, ¿cuál es el problema que tiene Estados Unidos? El acceso a los recursos. Van a venir países como Brasil o Nigeria a disputarnos los recursos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de que tengan menos nacimiento. ¿O por qué de golpe en los 90 empezó la ola de aborto en todos lados? Todo el feminismo, las ideologías. Inclusive a coser las trompas, o sea, Acá. a los chicos de 16 años, sí, a las chicas, digo. Sin consentimiento de los padres, sin información de los padres. Creo que de 13 años en adelante anticonceptivos reversibles y a partir de los 16... Bueno, están diciendo que bajó muchísimo en Argentina demográficamente, que estábamos mal, y bueno, bajó mucho más. es el objetivo. Brasil, que todo el mundo cree, Brasil está con tasa seria, menos de unos 50, unos 50 por mujer. Antes de pasar a la otra pregunta, entonces, ¿no ves que todavía en la clase política vemos que mucho no parecería, digamos, que hubiera una reacción de utilizar esta situación en el mejor sentido y aprovecharla? ¿Y en el resto? ¿Ves algún síntoma de que haya algún tipo Yo de veo despertar? síntomas en algunos sindicatos, en algunos movimientos de corte. Muchos se enojan cuando digo nacionalista. La verdad, nacionalista no tiene por qué ser nazi, pero si prefieren patrióticos, movimientos patrióticos, pongamos la etiqueta que sea, pero movimientos que empiezan a tratar de revalorizar lo propio. No aislarse del mundo, pero sí tomar conciencia de que tenemos que defenderlo. El problema acá... que no nos pueden venir a programar Claro, de afuera todas el problema es que nos metieron un barniz de una izquierda progresista, que en realidad es Washington con otro disfraz. Cuando Boric gana en Chile, cuando uno empieza a ver lo primero que hace, ¿qué fue lo primero que hizo? Empezó a atacar a Venezuela, empezó a atacar a Irán, empezó a atacar a Rusia, a China. Y entonces, ¿a qué juega Boric? Y Petro, que llama a que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos vayan a defender el Amazonas, a garantizar la seguridad. Lula, que dice vamos a tener... Pero Petro también se puede decir que, digamos, recompuso las relaciones con Venezuela, ¿no? O sea, Petro dijo eso, vamos a verlo correr. La principal hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas de Brasil es Francia por un lado. ¿De Brasil? Sí, Francia por un lado, y el otro están convencidos que ellos van a tener problemas con Colombia, no con Venezuela. O sea, pese a que la prensa y mucho bolsonarismo dice, no, Venezuela nos va a invadir, hay que prepararse contra Venezuela, en realidad lo que ellos dicen, no, acá el problema lo tenemos con Colombia, porque tiene 7 bases y van a tener problemas por el Amazonas. Acá la clave, el proceso es internacionalizar el Amazonas. 60% del territorio de Brasil, 50, no sé exactamente cuánto es Amazonas. Entonces le van a sacar todo eso y a todos los países limítrofes una vez que ceda Brasil. Para eso el miedo es que utilicen la base en Sudamérica, que es Colombia, que es la base natural, y a eso le podemos sumar el tema de la Guyana francesa, que es la entrada también de la OTAN. Entonces, en estas circunstancias, nuestra clase política coquetea con temas del indigenismo, y temas que son peligrosos, porque cuando uno tira de la cuerda termina en Bristol. Entonces, cuando uno ve que acá no estamos hablando de defender a los indígenas, son un puñado de vivos que se autoatribuyen la representación de los indígenas. Te saco de aquí, Sí. y vamos a... Cuando fue la guerra en Siria, el Papa en aquel momento, estaba Obama, me acuerdo, el Sí. Papa hablaba de la industria de armas, que esta guerra tiene que pararse, y yo en su momento dije que el Papa hacía las veces de vocero del Frente Multipolar. Es decir, en la guerra
caliente estaba Rusia, estaba Irán, estaba Líbano y estaba Siria, por supuesto. Pero el vocero, el diplomático, el que decía esta guerra no puede ser, cuando le dice Obama que amenaza con atacar porque había habido un incidente químico, Sí. el Papa le dice que no. ¿Cómo crees que está jugando en esta cuestión del enfrentamiento en Ucrania? Porque también el Papa se ligó muchas críticas por no demonizar a Putin. Sí. Y tratar de mantener una postura de llamar a la paz, digamos, a un cese de fuego. Claro que el Papa acá, de vuelta, si tiene una fuerza terrestre como para hablar de paz real, es la del Frente Multipolar, digamos, es la que le hace el contrapeso militar, porque si no, queda una voz en el aire. ¿Cómo crees que, sin embargo... Para mí es complicado, no termino de definir bien. Yo entiendo una cosa que a veces se pasa un poco de alto, se soslaya. El Papa Francisco, él es el responsable de una iglesia que es universal. Y sus fieles están de un lado y del otro. Y eso creo que ha complicado un poco la historia. Creo que hay muchos católicos que se han puesto del lado de Ucrania porque los ucranianos son católicos, sin entender que en realidad, inclusive ya ni católicos, son paganos con religiones nórdicas, muchos los de la SOP y todos estos movimientos nazis. Ni siquiera son católicos. O sea, acá creo que hay un gran problema y vemos que los países católicos son nominalmente católicos. Esto no es un tema con los católicos, precisamente. Es con esa falsedad y esa hipocresía de algunos que se dicen católicos, que después terminan armando movimientos como el Daesh, que lo terminan financiando y armando los propios países pretendidamente católicos, y que iban y mataban católicos en Siria, y que terminaban, hay imágenes de miembros de Hezbollah rescatando íconos religiosos o sacando católicos precisamente para que no sean masacrados. Entonces creo que acá hay mucha confusión. El otro día me comentaba alguien que de estos temas se entiende bastante, que aquí hay un problema con la transversalidad de las políticas del globalismo, que van penetrando en todos lados, que no hay un lugar prácticamente en el mundo donde no hayan penetrado y las disputas se dan en todos lados. Creo que de alguna manera también, de alguna forma, el Vaticano es un poco presa de ese problema. A uno le gustaría una definición más tajante, pero también hay que entender en algún punto que, como decía, él tiene que responderle un poco a todos, y hay veces esa moderación propia de no tomar uno de los bandos te hace tener una posición que tal vez sería más antipática. Es más simple ponerse de un lado. Yo te diría quizás de esta otra manera también, de que el Vaticano está en Europa, ¿sí? Y algunas posturas del Papa, las que por lo menos nosotros vemos Sí. con más alegría, creo que son posturas que lo dejan un poco en minoría en su propia iglesia. Sí. Para nosotros la visita a Ayatollah Sistani en Irak, es decir, el abrir el diálogo con el mundo chiita, o esta postura a veces de no ceder a la presión de que, bueno, directamente se alía a Ucrania, pienso que le generan fuertes resistencias en el Vaticano y fuera del Vaticano, y sobre todo con toda la curia norteamericana, que es fuerte a la hora de ponerla, ¿no? Sí, bueno, eso también. Yo creo que Entonces es un seguramente poco eso así. lo limita, pero de todas maneras creo que como argentino el hombre está haciendo su aporte, pero sí, digamos, no sé bien, yo pensé en un momento, bueno, él querrá seguramente culminar su papado con algún éxito, aunque sea relativo, en el área de la paz, aunque sea una pax, aunque sea un cese de fuego meramente en Ucrania, pero sí, está difícil, ¿no? Aparte de que los provocadores de la guerra están ahí vivos y coleando y hacen todo lo posible para que esto siga. Sí, yo no sé si de alguna manera él necesita encontrar algún equilibrio, que es lo que nos cuesta entender. Él tiene, por ejemplo, grandes críticas
de sectores católicos, que son los católicos que uno coincidiría en muchos aspectos, en no a la ideología de género, no a toda esta corriente woke, para definirla más rápido. Y esa gente a su vez lo critica por el ecumenismo. Y yo creo que aquí hay una confusión. Una cosa es sentarse a hablar con todas las religiones, más las abrámicas, donde hay un enemigo en común, porque creo que cuando Putin, y después hay un discurso muy bueno de Dugin, pero Putin toma parte de eso y lo usa en uno de los discursos más importantes, lo define como satanista. Esto lo hacía nada más que Irán, y todo el mundo lo miraba por arriba del hombro diciendo, ¿cómo me hablan del satanismo? Y ahora lo dijo Putin. Y no lo dijo una vez, no se le escapó, lo dijo varias veces, lo dijo en el Club Aldai, lo dijo en el discurso del 30 de septiembre, y si uno lo lee a Dugin, que volvió a tener influencia en ese pensamiento del entorno cercano, podríamos decir, a Putin, Dugin planteó que esto es una guerra santa, y la guerra es de valores, cosa que en Occidente no se termina de entender, qué es lo que está disputando Rusia. Y creo que, bueno, en Irán puede pasar lo mismo, pero me parece que, si no me equivoco, el pensamiento más o menos es así. No es solo una cuestión material, no es una cuestión de dinero y de supervivencia, hay algo más, hay una cuestión espiritual en disputa acá, hay una guerra entre el bien y el mal. Y esto no se entiende. La postura de Irán fue que Putin lo llevaron a ese terreno, no tuvo más remedio, sí. Pero al mismo tiempo... No digo la postura de Irán sino con respecto a Occidente. Sí, no, pero digamos... coincide con lo que vos decís cuando dice que la guerra fue provocada por Estados Unidos y que la reacción rusa fue en aras de su supervivencia, que no le queda otro camino, pero al mismo tiempo apuesta diplomáticamente, digamos, quiere o pretende apostar a la paz, al cese de fuego, etcétera, pero claro, las condiciones en el terreno para una paz todavía, desgraciadamente, parecen ausentes. Los dos necesitan querer la paz. Si uno solo la quiere, es imposible. Por eso. Pero digamos, en ese sentido, bueno, siempre dice, bueno, y negó también haber vendido drones a Rusia. Más allá de que yo no sé, la verdad, hay visto de lejos, no sé si es una postura diplomática o... Pero perdóname, es irrisorio que ellos... le venden todo lo que tienen, lo publican, le dan los millones y no se sabe lo que le dan sin publicar, pero después protestan porque alguien le vende a Rusia. Bueno, hay una versión que está corriendo últimamente, que creo que es bastante atendible, que Irán podía emplazar una fábrica de misiles en Rusia. No solo de drones, de misiles. Y no vender, sino fabricar allá, lo cual sería un enorme golpe para Israel, porque eso quedaría absolutamente fuera de cualquier alcance de un ataque de Israel. Ya por la propia distancia Israel quedaría imposibilitado de hacerlo, y esto no hace más que reafirmar precisamente esa alianza militar, que bueno, eso no nos vayamos mucho de tema, pero bueno, creo que también, yo venía comentándole cuando veníamos para acá, ahora las acusaciones de Israel, las últimas fueron que Irán va a hacer un atentado en Qatar, va a atentar contra Qatar para empañar el Mundial de Fútbol, y uno dice, ¿qué cabeza cabe? Bueno, en la cabeza de la desesperación, cuando ya no quedan muchas cosas de que asirse, cuando uno ve que empieza a quedar aislado y debilitado. Pero nosotros como argentinos no podemos decir en qué cabeza cabe con sorpresa cuando tuvimos acá los atentados en un país que era amigo de Irán, que lo proveía a Irán de todo tipo de material, inclusive de alimentos y energía nuclear, digamos, desarrollo nuclear tecnológico, y sin embargo han querido venderle a la Argentina de que la bomba la puso Irán. O sea que bueno, es que nosotros tenemos un problema que nosotros hace muchos años, que con distintos matices, pero no tenemos una fuerza política o no tenemos una clase política, digamos, que tenga conciencia de lo nacional, y va a la deriva de lo que pasa en Washington. Cambia el discurso, cambia la cosmética, pero yo creo que podemos ver dos ejemplos ahora. Cuando pasó todo esto, a nosotros nos sube el costo de los combustibles y podíamos comprar combustible a Rusia, como compra India, que hoy mencionaba, hay un montón de países más, y sin embargo el director de YPF dice que no. En su momento el presidente de YPF era de la Cámpora. Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado nos paramos? Vamos a comprar casa, estamos dando vuelta. Vienen los rusos, una oferta que era inmejorable. Porque inclusive yo traje un experto ruso, uno de los mayores expertos
Leonkov, Alexei Leonkov, para hablar sobre cuál era la oferta rusa, las características del MiG-35, y en un avión infinitamente superior a lo que podíamos nosotros apreciar. Lo primero que hicieron fue bajar al avión ruso y nada ruso, porque no les gusta hay otros aviones rusos, son mucho más baratos, son buenos. ¿Por qué no vamos? No, porque vamos a ir con el chino. Yo dije, no van a ir por el chino porque están negociando en Washington con el FMI, está paseando masa por ahí, por Washington. Es imposible que compre algo chino, no va a ser. Bueno, ahora apareció primero los F-16 daneses, que la Fuerza Aérea Danesa los daba de baja, pero después los tuvieron que mantener un poquito más en servicio, que tienen más de 40 años. Obviamente las primeras versiones, las más obsoletas, además con todas las limitaciones de ser occidentales, con el veto británico a las modernizaciones, en el caso que los terminemos comprando, y dijeron, bueno, están compitiendo igual a igual. Era imposible, es como si yo digo, te voy a regalar un Mercedes o un Fiat 600, pero son lo mismo, ¿eh? No son lo mismo. No, pero vamos a ver cuál le gusta más. No, estoy decidiendo. No hay decisión, no hay discusión posible sobre eso. Bueno, ahora, hace 2 o 3 días, suspendieron la decisión hasta el próximo gobierno. ¿Por qué suspendieron la decisión? Porque van a comprar los F-16 y nadie quiere cargar ahora con el muerto. ¿Por qué? Porque le dijeron que no a los rusos, que ni siquiera había que pagarlos. Se podía negociar acuerdos con el litio, acuerdos de inversión, estaban abiertos a negociar cualquier cosa los rusos. Porque lo que ellos querían también era, pensemos como pensaría un ruso, armo la Argentina, tiene las Malvinas, le traigo un problema a los británicos no me están hostigando también, tienen que salir a defender la Malvinas. Mínimamente por eso era conveniente. Bueno, nuestra clase política... Marcelo, te voy a coronar con una pregunta porque ya estamos en el último espacio. Frente a un liberalismo que nos hace absolutamente dependientes, a grandes trancos, digamos así, y como fue el macrismo en Argentina, y un progresismo que se vacía, digamos, tiene un discurso para un lado, pero se vacía de ese contenido, y con toda la cuestión de género y con toda la cuestión de su visión, digamos, débil en materia, débil por decir generoso, por ser generoso en materia espiritual, termina, digamos, prácticamente en la misma dirección de ese liberalismo que critica, solo que un poco más suave, un poquito más lento, pero en definitiva para allá. Eso seguramente está generando como contrapeso, digamos así, natural, una reacción de corte, como vos dijiste antes, aquella tendencia que empieza a decir, bueno, vamos a vernos nosotros mismos, a explotar nuestra inteligencia, nuestros recursos, a dejar de que este saqueo impresionante que estamos sufriendo. Ahora, frente a eso, creo que hay 2 tendencias. Una, la de otra vez una distorsión de ese nacionalismo, digamos así, cayendo en lo que es Bolsonaro, Vox, Trump, que yo creo que distorsiona eso, que está bien en principio, pero que después termina con políticas también imperiales y alianzas también non santas. El otro nacionalismo, un nacionalismo más antiimperialista, más coherente, más serio, más valiente, más espiritual. ¿Vos ves algo, digamos, yo creo que, yo por teología te diría que eso va a crecer, y no estamos hablando cuantitativamente, porque no necesita igualar cuantitativamente a lo otro. Viste, como yo siempre digo, un fósforo te ilumina una habitación oscura. Sí. ¿Eso crees que se está fraguando? Yo, de mi óptica, digo que sí. ¿Vos cómo lo ves? Sí, yo coincido. Yo creo que está, creo que básicamente el problema es el liberalismo a secas, que tiene una versión por izquierda y una versión por derecha. O sea que si uno escapa a la versión de izquierda, cae en la versión de derecha, Bolsonaro, Vox. Si uno escapa a la versión de derecha, tiende la tendencia a caer en este progresismo, pero que todos funcionan de una manera y son preparan a falta en el mismo camino. Se retroalimentan, digamos. Se retroalimentan, es el equilibrio, es síntesis. La síntesis en manos de un solo titiritero, digamos. Seguramente todas esas ideas salen del mismo lado, o sea, todas terminan en Washington. Lo que pasó con Bolsonaro es que Bolsonaro tácticamente te sirve para frenar determinadas cosas. Bolsonaro encontró sus límites cuando Washington le dijo que no y tenía que saltar a otra área
y quedó vacilando, nunca se animó a dar el salto total, habló con Putin, hizo un acuerdo de energía nuclear, un montón de cosas, pero es insuficiente, la jugada tiene que ser más a la venezolana, a fondo, porque no hay espacio para tibios cuando se llega a ese punto, y eso no lo pueden hacer porque tiene una traba mental. Entonces lo que nosotros necesitamos es liberarnos de esa traba. Esta idea, yo creo que empieza a aprender, yo siempre a veces critico la clase política, pero la clase política yo lo hablo de funcionarios para arriba, la militancia más de base, muchas veces está confundida, le faltan elementos de juicio, no comprende a qué se está jugando, tienden a repetir eslóganes, porque lamentablemente se ha bajado mucho el nivel de discusión. Y el otro problema también es la dependencia económica, o sea, me consiguieron un puesto, me consiguieron algo, y si digo que no lo pierdo, entonces yo no estoy de acuerdo, pero no hay otra opción, y mientras tanto, ¿qué voy a hacer? Me voy a inmolar, acompaño. De eso hay muchísima gente que está esperando que salga algo, o sea, ¿cómo podríamos decir? En términos de mercado, la demanda está. Falta quien satisfaga esa demanda. Yo creo que dijiste ayer pasar un punto que me parece importante. Vos en un momento dijiste, de hacerlo hay que hacerlo a la venezolana, ir a fondo. Yo pienso que la Argentina, hacerlo a la Argentina, sí. No, pero eso es muy importante. Porque no, hacerlo, lo que quise graficar. No, yo sé que no foto, quisiste decir, pero digo, porque un poco a veces algunos con visión antiimperialista quieren llevarnos al terreno venezolano, y yo creo que la Argentina está para otra cosa, la verdad. Es decir, tenemos un antiimperialismo propio. Creo que los venezolanos dieron demasiada cabida a otros pensamientos antiimperialistas, más de lo que deberían. En el caso nuestro, espero que por la tradición argentina no sea de ese Tiene un problema los venezolanos, y que está empezando a verse también en Nicaragua. Hay un problema ahí con la influencia de la izquierda progresista. Uno empieza a ver cómo va penetrando y causando problemas internos esta cuestión. Yo he visto defender posiciones directamente importadas de la Argentina, hasta con los mismos pañuelitos verdes. Ahí hay un problema porque, como a nosotros nos pasó en cierta medida con Podemos y con el PSOE, que empezaron a traer todas esas ideas para acá, que acá se reformularon, se empezaron a esparcir por toda la región, desde acá, desde Buenos Aires, puede ser más preciso, no solo la Argentina, de Buenos Aires. Es un microclima. Claro, tenemos un enorme problema y lo están comprando los venezolanos, o sea, que esto no es el chavismo original. El chavismo va a entrar en un serio problema, hasta la propia Cuba, si bien yo entiendo lo de Díaz-Canel yendo a Rusia, me parece muy bueno, pero lo del matrimonio homosexual para mí es como que le abrieron la puerta al infierno. No está en su tradición revolucionaria tampoco, pero bueno. No, y aparte, ¿por qué vino esto? O sea, y yo tengo idea de lo que hacen, cuando vos abriste la endija, te ponen la cerramada. O sea, empieza a entrar todo. Estados Unidos no entra por la fuerza, entra por eso, entra por lo cultural. Por eso es tan importante poner esa barrera. Eso que vos decís ahora está muy en auge con el tema de vamos a ir cerrando con permiso, porque ya llegamos al final. Interesante lo que está pasando en Qatar, ¿no? Porque por un lado Qatar le dice que no a la cuestión de género, y todo el mundo ve que la FIFA agacha la cabeza, digamos, la plata lo puede todo, ¿viste? Hasta inclusive torcerle el brazo a la cuestión de género que promueven un sector de los occidentales. En Alemania no le dejaron bajar con su avión, ¿viste? Qué sé yo, o usar la pulsera, bueno. Y la FIFA, como que ya no tiene vergüenza de que los dólares hacen milagros, ¿viste? Pero es increíble lo que está pasando. Son las contradicciones del imperio y sus agentes, ¿no? Y le generó una nueva contradicción. Nosotros somos tolerantes y somos diversos. Resulta que ahora, cuando alguien planteó algo diferente, no, ahora en realidad nosotros tenemos que promover los derechos humanos LGBT, pero no éramos tolerantes y diversos con una cultura. O sea, la tolerancia es a la carta. Claro, depende de quién sea, cómo sea. Lo que digo yo, si no, si a mí me gusta, somos tolerantes, si no, no. Bueno, gracias Marcelo, y bueno, te saludamos a Ivonne también. Que hoy se escapó, tenía que haber estado. Sí, pero no se escapó porque en realidad está muy metida en el tema de salir en cadena, ¿no? Así que bueno, somos vecinos además. Sí. Así que bueno, les deseo mucho éxito en lo que queda del año, el año que viene, si Dios quiere, y a ver si hacemos por el crecimiento de estas ideas, ¿no? Que un poco se planten con una visión
primero espiritual, porque en definitiva la política bien entendida es un medio, es un fin en sí mismo. El poder es un medio si es para servir y para agradar a Dios y servir a la gente. Así que, y en ese sentido creo que Argentina tiene que recuperar su tradición más noble, tanto en lo espiritual como en la generosidad, como en la soberanía, la independencia, el valorar lo propio. Tenemos una gran reserva en ese sentido histórica y esperemos que la sepamos usar. Yo digo siempre que hasta pusimos un papa, viste que la primera vez que Europa mira fuera de sí misma, obligada un poco por su llegar a un callejón sin salida y no tener otra salida, miró para aquí, miró a la Argentina, así que realmente tenemos una gran capacidad si la sabemos aprovechar y la sabemos poner a jugar. Y este es un momento importante porque vuelve, como en la mitad del siglo XX, en estos momentos del siglo XXI vuelve a generarse una enorme crisis mundial donde se traban dos sistemas, digamos, que de alguna manera deberían dar lugar a retomar los bríos independentistas en nuestro país. Ojalá que así sea. Yo creo que se va a dar, creo que están dadas las condiciones, lo único espero tener tiempo, porque la velocidad y la dinámica de las cosas que están pasando en el hemisferio norte son tan rápido que vamos a decir, nos dan tiempo a nosotros reconvertirnos. Vos sabés que hablaste al principio del programa y nosotros tenemos algunas tradiciones proféticas que hablan de una gran cantidad de muertes, peste blanca y peste roja, en los tiempos previos a la venida de Jesús y del Imam Mahdi. La peste blanca son todas las pestes, digamos, la pandemia fue una terrible, y la roja son las guerras, ¿no? Y el castigo del fuego. Ojalá que no suceda, pero hoy más que nunca parece no demasiado lejano o descabellado, desgraciadamente, suponer que puede provocarse, sobre todo en Estados Unidos que está lejos territorialmente. Entonces, una conflagración nuclear aparentemente no le afectaría, no sé hasta qué punto Rusia lo puede disuadir, pero yo creo que va a ser afectado. Creo que lo que pasa es que las élites, los que toman la decisión, no van a estar. El problema es ese, ¿dónde están? ¿Quiénes son? En Nueva Zelanda, van a estar en el sur de la Argentina, en el sur de Chile, pero anda por ahí. Ese es el tema. No, el día que lo decidan hacer, tal vez si veamos una partida de muchos aviones privados un rato antes. Dios no lo permite. Igual la tierra pertenece a Dios y el plan de Dios, nosotros lo sabemos por teología, esto, digamos, el final no es un final negro y puede serlo para muchos, pero no para la humanidad en sí. La humanidad no es una especie fallida y Dios es quien gobierna y Dios está preparando la reacción, pero bueno, un síntoma de la enfermedad, un síntoma de la curación es tomar conciencia de la enfermedad y buscar el tratamiento. Y estas crisis deberían ayudar a tomar conciencia de esa enfermedad, de lo que está andando mal, digamos, y buscar la corrección. Marcelo, muchas gracias y bueno, nos despedimos si Dios quiere hasta la próxima semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This life without you has no meaning for me. This life becomes alive when you are here for me. Oh, son of Ali. Salam, my Mawla. Salam from the children of your mother Zahra. Salam, my Mawla. We wait for you under the flag of Aida. Salam, my Mawla. قلبي بدرب الانتظار يروى بالأماني يا نبع الحنان تدري من زماني ما قد حل بي حيران ليلي والنهار ما لي من مجيبي
قل لي يا حبيبي تأتي عن قريبي يا فرج النبي متى لقياك متى يا ابن هل أتى عجل الله ظهورك يا ابن حيدر.